Bienvenidos al canal Cultura Impéntora. Hoy vamos a hablar de vinos. Desde los tiempos antiguos, el vino ha inspirado a poetas, artistas, filósofos y también gente común. El vino es un lenguaje internacional y es interesante para fomentar el diálogo y el intercambio intercultural, sobre todo si se trata de países como Chile y Argentina. Pues bien, en esta ocasión Cultura Impéntora propone una discusión con dos entendedores. Por un lado Daniel, que es argentino, y Cristian, chileno. Ambos nos contarán su propia historia a través del vino y también nos explicarán algunos aspectos interesantes del vino Malbec. Le agradezco a Daniel y a Cristian por participar en esta entrevista y diría que podemos empezar ya enseguida con un chin chin al vino. Empecemos, Cristian, cuéntanos cómo te acercaste al vino y qué representa el vino para ti. Trabajo actualmente en una empresa, en un colegio, y comencé para saber cómo funcionaban las redes sociales, creé un personaje que se llama El Encargado. La estructura del personaje era que fuera amigo como de todo, y al final el vino y la comida terminó siendo como la posibilidad de unir a mucha gente, independiente de idiomas, países, cultura. Y así surgió El Encargado. Empecé a hablar para mí de vino desde un punto de vista de cualquier persona de calle, y de pronto la gente me empezó a seguir en redes sociales. Tuve Facebook, después el Facebook llamó un Twitter, pero de pronto de estudiar empecé a tener temas que eran más interesantes, un poco más profundos, y surgió la página de encargado.cl, en donde van las notas de cata, notas de restaurantes, notas de vida en general, y así me fui acercando al vino. ¿Qué es el vino para ti? ¿Qué representa para ti el vino? El vino ha sido una fuente para conseguir amigos. Uh-huh. Yo te diría que hoy por hoy, después de 10 y 15 años más o menos, hablando de vino, un 90% de mis amigos están relacionados con el vino. Daniel, para vos, ¿qué significa el vino? ¿Cómo te podés presentar a través del vino? Perfecto, yo soy Daniel Rosa, soy comunicador de vinos y gastronomía, pero principalmente comunicador de vinos. En realidad soy esgrimista y armoniquista, soy músico, pero entré al mundo del vino en los medios, arranqué en uno de los diarios más importantes de Argentina, que es el diario Clarín, contando la experiencia de alguien que es amante del vino, pero que hasta ese momento no era especialista. Y la idea era ir mostrando cómo iba evolucionando, cómo me iba transformando en un especialista mediante cursos, estudios, charlas con enólogos y sommelier, y que la gente vaya creciendo a la par mía. Una bebida que realmente es una bebida maravillosa, más allá de ser la bebida nacional en Argentina, es la bebida que hermana, que nos junta y que también nos sirve para estar con uno mismo. Vos le preguntabas recién a Encargado qué es el vino para él, y yo te diría que para mí el vino es un compañero en sí, porque como recién te decía que es fantástico compartir una copa de vino con alguien, con una pareja, con amigos, con familia, yo creo que también el vino es fantástico compartirlo con uno mismo. Yo muchas veces me encuentro solo, descorchando un vino, escuchando música, o viendo una película, o leyendo el libro, o simplemente teniendo una conversación entre el vino y yo. ¿Qué pensás, según tu opinión, qué significado tiene el vino para la cultura argentina? Es vital y es importantísima. Cuando hablamos simplemente de la vid, y si bien hoy podemos hablar de cómo se crean los vinos ahora que se plantan en espalderos, todos tuvimos una abuela, una tía abuela o una vecina que comían bajo una parra. Siempre había algún tío, alguno que la sacaba, buscaba algún trapiche artesanal y hacía vino. Así que está completamente arraigado a nuestra historia. Y ni hablar del vino, hablando de una forma más comercial o profesional. Tenemos muchísimos años de historia en el mundo del vino. Sí, si no recuerdo mal, el vino es la bebida nacional argentina ya desde hace algunos años, ¿no? Exactamente, no solo bebida nacional, sino que también que está declarada como alimento. Uh-huh. Okay. Tenemos la infusión nacional, que es el mate, pero la bebida nacional es el vino.
para la dieta chilena, ¿qué significa el vino? Del vino ligado a la cultura de gente que tiene vino. Hacia el sur mucha gente tenía sus parras atrás de sus casas, pequeñas parras, vinificación en pequeño volumen, y les permitía tener vino en la mesa siempre. De pronto se volvió el vino un asunto elitista, alejado, y creo que ahí tenemos una cercanía con lo que dices tú, porque también me parece que es más interesante el mundo de la gente que toma vino en cotidiano que de los que hacen un espectáculo de tomar vino. Ujú. Pero se podría decir que el vino para Chile es parte de una identidad nacional que lo representa también en el extranjero. Sí, sí, pero también de eso hay mucho mito. Hay mucho, no tengo tan claro que en el extranjero la gente tenga tan diáfana esa diferencia entre el vino chileno del centro, el vino chileno del sur, el vino argentino de Mendoza o el vino argentino de Cuyo Alto sobre la cordillera. Yo creo que nos ven como una cuña de gente, Chile, Argentina, que está produciendo vinos, de cual salen vinos con cierta tipicidad, y yo creo que el vino ahí yo iría más por pensar que el vino chileno y argentino debieran trabajar juntos afuera, porque creo que se entienden desde afuera más como uno que como dos separados. Hay tantos escritores y poetas que han dedicado poesías importantes y odas importantes al vino. Bueno, una de las más famosas es la de Borges. Uh-huh. Borges tiene un poema al vino que realmente que es fantástico. Después tenemos nada más y nada menos acá en Argentina un folclorista hace poco desaparecido, que es Horacio Guaraní, que realmente hacía una oda al vino. Si viene el vino, viene la vida, decía él. ¿Sí? Tenemos muchísima literatura, muchísima música, y últimamente lo que se ha dado, sobre todo en Argentina, fue una hermandad principalmente con un enólogo en particular y con muchos músicos de rock, que por suerte no son de esos famosos que prestan el nombre para que hagan el vino sino que se involucran en el trabajo con el enólogo, y este enólogo, se llama Marcelo Pelleriti, es un enólogo de Bodega Monteviejo en Mendoza, lo llama co-creaciones, porque él busca en el músico la sensibilidad para crear vinos. Y es muy divertido porque él es un gran enólogo, músico, y ellos son extraordinarios músicos devenidos a winemakers. Y todo lo que es cultura, tanto en poesía como en música, Argentina está muy arraigada. Es muy interesante. A mí me gusta mucho lo que hizo De Roca, un poema, un poeta contemporáneo a Neruda, y es mucho más under, pero es mucho más potente, más fuerte en su relato, y De Roca hace un trabajo con lo que es comida y bebida chileno que es hermoso. Pasando al Malbec, que es el tema que obviamente nos va a entretener hoy, ¿qué significado tiene para ti, Cristian, el Malbec? El Malbec tiene, yo iría por dos áreas. Uno, el Malbec es una de las cepas que se producen en Chile, país, es muy extenso el país, y en la medida que es extenso y delgado, tenemos desde climas muy calurosos hasta climas muy fríos. Entonces, definir un vino es difícil porque podemos plantar muchas variedades a lo largo del país. Entonces, tenemos el Malbec, que no es el vino más vendido en el país. Yo diría que el corazón de la espina dorsal del sabor chileno en vino está en el Cabernet Sauvignon, pero el Malbec se planta, y se planta con distintos resultados, incluso antagónicos en muchos lados, y no siendo un vino de primera línea, como lo es en Argentina, sí es un vino que tiene presencia y está teniendo presencia muy interesante y con muy buena proyección. Ok. Y Daniel, ¿para vos qué es el Malbec?
Mira, primero para nosotros, lo que tiene, cuando digo nosotros hablo, más que para mí, directamente te hablo de Argentina, Ujú, eh, es el vino que nos hizo ser conocidos en el mundo entero. ujú. Hace un poquitito salió un estudio de la página de Google, donde empezaron a buscar la palabra más relacionada de Argentina en Google. Todos podríamos creer que podría ser Messi o algún artista, y no, era Malbec, realmente. Y lo que fue de bueno el Malbec, que nos abrió las puertas a la gran cantidad de vinos que tenemos, porque si bien nadie puede competir con nosotros con el Malbec, porque si bien la Malbec es una cepa francesa, en ningún lugar se dio y se da como en Argentina, porque a diferencia de, como decía nuestro querido amigo encargado, que ya de entrada aclaró que si bien no es la mejor que se da en Chile, y que lo han plantado en distintos lugares y en algunos no tuvo tan buenos resultados, por suerte en Argentina se planta en más de 16 provincias de 0 metros de altitud a nivel del mar y hasta más de 3.000 metros de altura. Y si bien se da distinta en todos lados, en algunas se puede dar con un poco más de piracina, alguna más elegante, alguna tal vez más frutal, en todas se da de una manera fantástica. Si bien el Malbec de libro, podemos decir que está en Luján de Cuyo, tenemos Malbec increíble en el Valle de Uco, una región que hace poquito se está haciendo muy famosa en el mundo, en el sur, en la Patagonia, y en Salta en los llamados vinos de altura. Entonces es una cepa realmente extraordinaria que nos está haciendo conocer en el mundo y nos está abriendo las puertas para que podamos mostrar nuestro Cabernet Sauvignon, Ujú. nuestros vinos de Blend. El desarrollo de un vino tiene que ver con el tipo de dieta de cada país. En el caso de la Argentina, el Malbec es un vino realmente especial para poder compartirlo con las carnes y con las carnes rojas, por su componente fuerte de tanino, ¿no? Que de alguna manera... Creo que es el mejor amigo del asado o de los bifes, el Malbec, Ujú. sin lugar a duda. En Chile también es muy importante la carne, sobre todo en el sur. Tenemos carne hacia el sur y eso iría muy bien con los tintos. Eh, pero también hay mucho de pescado y también eso nos presenta un desafío que es maridar tintos y pescados, tintos y mariscos. Es un nuevo desafío que está apareciendo por ahí, que está teniendo algunas soluciones bien interesantes. Si uno las busca, se puede llegar a cosas eh, que rompan un poco la línea, porque esto siempre de los tintos con las pastas, los tintos con las carnes. Por eso me parece muy interesante lo que ustedes dicen. Esto lo he leído, que el Malbec chileno es más fresco que el Malbec argentino. ¿Qué significa esto? Y si realmente es así. ¿Tú te refieres al chileno, a la persona o al vino? ¿No? Yo me refiero al vino, pues. También. No, a ver, sí, es una forma de decir. Lo que pasa es que si tú vienes al centro, centro-sur, te vas a encontrar con vinos más frescos, pero estaba preparado para esa pregunta. Por ejemplo, este es un Malbec del norte. Eso significa La Serena, cuarta región, sol prácticamente todo el año. Son parras que están mucho más cercanas a la cordillera del norte, tienen un estrés basado en sol, en terrenos que son como mucho menos agua, y ahí vas a tener un tipo de Carmener, o sea, de Malbec, que no es tan fresco. Es más bien cremoso, es más bien hacia las notas dulces. Tenemos un Malbec bastante más cercano a algunas cosas que hacen en Argentina. Lo que pasa es que tengo este otro Malbec, que es el que tomé, que va a ser central ahora, que es del otro extremo. O sea, yo estoy en el centro de Chile hacia el sur, Curicó. Tenemos lluvia gran parte del año, tenemos suelos que si bien son más lavados, también son suelos mucho más potentes, más ricos, y este es un Malbec mucho más fresco. Este es un proyecto interesante porque llevaron una cantidad grande de parras, las llevaron
a algo que no se había hecho nunca en los tintos chilenos, que es acercar los tintos chilenos hacia la costa. Y tenemos Licantén es un sector que está a 25 kilómetros de la costa, o sea, todo lo que es costa, mañana, noche, sube la neblina, pasa bajo las uvas, le da un tono distinto, le da una temperatura distinta, y se obtiene un Malbec bastante más fresco, pero con una gama tonal mucho más amplia a lo que es el Malbec que todo el mundo conoce. Ahora, es un Malbec, ¿por qué lo destaco yo? Porque es un Malbec que va a dar mucho que hablar de acá a un tiempo. Piensen que la producción de este viñedo, entre Malbec y otras cepas tintas, es del orden de las 50.000 botellas anuales. Eso significa que están exportando un 90%, significa que el sabor del Malbec, que todos conocen como fresco y que asocian a alguna tipicidad, está cambiando y está cambiando para bien con lo que está haciendo la Roncière. Daniel, ¿qué es lo que se dice en Argentina respecto al sabor que el Malbec tiene que tener, y qué es lo que se dice del Malbec de Chile? No, primero, del Malbec de Chile la verdad que se habla muy poco, porque la verdad que tenemos tanto y tan bueno acá que la verdad que no se conoce tanto del Malbec chileno. Sí preferimos, si vamos a pedir algo de Chile, preferimos Cabernet Sauvignon, que lo tienen maravillosos, y ni hablar del Sauvignon Blanc, que también son riquísimos. Pero en Argentina pasó tal vez algo similar a lo que estaba diciendo Encargado, pero desde el otro lado. Nosotros desde la década del 90, que fue una de las grandes partes de la revolución del vino, principalmente argentino, pero también creo que pasó bastante en Chile, se empezaron a buscar vinos que eran muy estructurados, vinos cuanto más peso y cuanto más sabor y cuanto más estructura, mejor. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había que ir volviendo a la parte natural, que era una parte natural de la frescura, más que de la acidez. Entonces empezaron a hacer los vinos con menos estructura. Y el trabajo, si bien no tuvimos que hacer todo ese trabajo que estaba diciendo Cristian, de que tenían que trasladar las plantas más cerca de la costa, lo que sí ha pasado, que un tipo que le ha hecho muchísimo bien a todo lo que es la enología argentina, que es el señor Nicolás Catena, él descubrió que para buscar frescura y elegancia tenía que ir a una parte fría y alta. Entonces fue ahí donde empezaron a buscar estos nuevos viñedos que hicieron en el Valle de Uco, muy pegados a la cordillera. Entonces, ¿qué encontró ahí? Amplitud térmica, que es fabuloso para el vino, como la podemos tener también en Salta, pero es una amplitud térmica tal vez más calurosa, más agresiva. Acá tenemos una amplitud térmica más fría. Entonces, lo que nos dio la posibilidad de encontrar vinos más frescos y vinos más elegantes. No reniego de los otros vinos que se hacían, porque me sigan encantando los vinos con estructura, pero también lo que hoy nos damos cuenta, que hay vinos desde esa época que no eran tan estructurados, y hoy uno los prueba y se da cuenta que siguen teniendo una frescura y un amplio de boca extraordinario, que es una de las cosas que para mí son fundamentales del Malbec. Esa entrada tal vez media dulzona y amplia que da en boca, que nos llena el paladar. Por eso para nosotros es ideal para comer carnes, que te ayuda a arrastrar todas las carnes. Pero ya que ahí que nuestro amigo estaba mostrando uno de los vinos, yo quiero mostrar un vino que para mí tendría que estar en el diccionario. Cuando ponen Malbec, tendría que aparecer tal vez la foto de este vino. Estamos hablando de el Fabre Montmajou. Hervé Fabre es un francés de Burdeos que vino acá en esa época del 90 y fue uno de los primeros argentinos, si no el primero, en hacer Malbec, pero de alta gama. Y día de hoy sigue haciéndolo con este Malbec Reserva fantástico de Fabre Montmajou, que tiene toda la tipicidad que para mí tendría que tener un Malbec en cuanto al libro. Si bien después estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, que desde el sur hasta el norte vamos a tener bastantes variedades, pero acá claramente vamos a encontrar esa entrada de fruta característica tal vez de la ciruela, ese color rojo violáceo, algunas flores que puede ser la violeta y algo de especia, pero sobre todo esta amabilidad y elegancia en boca que tiene el Malbec. La Argentina se caracteriza también por variedades de sabores en el Malbec, porque como decías antes, claro,
hay muchos tipos de producción y se producen en distintas zonas, ¿no? Claro, por eso iba. Si bien tenemos en Salta, en la parte de los vinos de altura, Jujuy, Tucumán, tenemos vinos más piracínicos, por lo que nos da el suelo de esa región y también por lo que nos da tal vez la agresión del sol, que esto también se fue modificando, algo similar a lo que decía Cristian. Las técnicas enológicas fueron variando y fueron empezando a trabajar con las canopias, con las hojas, para que no tengan esa agresividad y sean más frescos, sean más elegantes. Los vinos del sur lo que tienen que nos dan, más que altura, nos da, tenemos una latitud distinta, lo que nos da es mucho más tiempo de sol, entonces tenemos también mucha amplitud térmica, pero distinta. Y tenemos los vientos en el sur que le dan una sanidad al viñedo tremendo. Entonces, siempre vas a tener esa parte frutal de que nos va a llevar a la ciruela, y también va a tener esta elegancia, esta estructura en boca, pero vas a encontrar algunos que te va a tirar un poco más de piracina, algunos que te van a tirar un poco más de herbáceo, pero siempre vas a tener ese paraguas de lo que es lo frutado y la elegancia que da el Malbec. Yo creo que está muy claro. O sea, tenemos un tronco que es el Malbec francés, y tenemos la misma cepa que se comporta muy distinto en países que están a la misma altura como Argentina y Chile. Sí, yo apostaría hacia proyectos futuros. Yo creo que lo interesante es hacia futuro y cómo va cambiando. Y es extraño esto que pasa, que cuando uno se proyecta hacia futuro, termina volviendo hacia un inicio, porque lo que tenemos acá, por ejemplo, en este vino, y lo que se está buscando un poco ahora, es volver hacia la base del Malbec francés, que es de donde salió. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, claro. El tema de las orígenes, y que ahora se tiende a una revalorización de cepas y modos de vinificación antiguos de la industria. Ahora hay un debate nuevo, que los chilenos dicen que las cepas más antiguas del Malbec están en Chile y no en Argentina. ¿Qué es lo que piensan ustedes de esto? Puede ser verdad, es muy probable que sea verdad. El tema es qué hacemos con ellas. O sea, uno puede tener antigüedad, pero si no las trabaja y las abandona. Yo creo que a mucho de eso se debe al gran trabajo que los ayudó a hacer Sarmiento cuando se exilió de acá, un argentino, y los ayudó un poco en 1841 a que tengan esa fantástica quinta de agronomía. Creo que lo llevamos a practicar para que después en 1953 forme la nuestra acá en Mendoza. Yo creo que el tema que planteas tú de la antigüedad de la cepa, voy a tener que coincidir con Daniel, lo cual no me parece bien, pero ¿qué hacer? El tema esto de recurrir a la antigüedad de la cepa es algo que salió hace un par de años desde un sector del sur interior de Chile, en que de pronto alguien andaba buscando y se encontró con unas parras viejas, ahí la revisó y pum, era Malbec, y dijo, ya, aquí tenemos la forma de un poco competir sobre el Malbec argentino, y fue un argumento simplón que se usó acá para tratar de competir sobre un excelente trabajo de marketing que han hecho los argentinos sobre el Malbec. El punto de centrarse en una cepa, trabajarla, traer a gente que haga asesoría respecto del tema, situarse frente a los sabores que están de moda, por decirlo de alguna manera, y explotarlo, es un trabajo extraordinario que han hecho en Argentina. Y malamente se ha tratado de pelear eso, cuando yo creo que el trabajo debiese ir por otra forma. O sea, si yo en un portafolio sumo un Malbec argentino y un Cabernet Sauvignon chileno, o un Carmener chileno, que no está en Argentina, y tenemos un portafolio mucho más amplio para mostrar. Claro, ir en grupo, ir en masa, ir como región del sur, sí, como Sudamérica. Sumemos a lo que están haciendo muy bien también los uruguayos últimamente, y vayamos en bloque. Y ahora vamos a lo personal, visto que Cultura Impéntora es un espacio donde la gente se presenta, se cuenta a través de una receta o a través de una bebida. Y la pregunta es,
¿cómo acompañarías, en tu caso vos, Daniel, al Malbec y sobre todo dónde podrías apreciar el sabor del Malbec? El Malbec, y acá en Argentina, se acompaña muchísimo mejor de donde nace. Y acá de donde nace te puedo decir Mendoza, Salta, cualquier región, sentarse uno en el medio de un viñedo, mirando la cordillera o mirando la montaña, o en el sur mirando las grandes extensiones, no hay ninguna duda que el Malbec sale muchísimo más rica. Y acompañarlo, si bien entiendo lo que acá decía Encargado, de que tenemos que empezar a abrirnos y buscar nuevos tipos de maridajes y nuevos tipos de acompañamientos, yo creo que no hay nada mejor que un buen bife, carne roja, rica, argentina, tirada a la parrilla. Creo que nada mejor que esto puede acompañar un Malbec. ¿Tú le sacas el plástico para cocinarlo? Sí, no tenemos microondas acá, pero lo cerramos al vacío para que mantenga sus propiedades. Y esto es un ojo de bife. Sentado en orilla de costa al atardecer, viendo la puesta del sol, es como el ideal. Y ahí vuelvo sobre el tema, o sea, en un bolso, un par de copas, una botella, un sándwich ya preparado que lo puedas sacar y comer lentamente mientras el sol se pone, te da un rango de estar fuera de la pena del mundo en este momento y conectarse con esto que va a venir en algún momento, el volver al amanecer y a la noche. Tenemos tantos Malbec y tenemos tantas variedades de hacer Malbec que hay un lugar que se llama, y que es un proyecto que me parece precioso, que es el proyecto Las Compuertas. Es un proyecto de una de las primeras regiones de vinos, Argentina, en Mendoza, que hace un vino que se llama Cinco Suelos. En un lugar muy chiquitito encuentran que a muy pocos metros un lugar del otro da un Malbec bastante distinto al que se estaba haciendo. Entonces crearon un blend, todos de mismas uvas Malbec, buscando los distintos sabores y cualidades que le da la tierra para sacar un mismo vino. Y lo que me importa contar con este proyecto que se llama Proyecto Las Compuertas, es que es de dos enólogos llamados los hermanos de Uriguti, que lo que salieron fue a proteger esta región de Las Compuertas, rescatar un poco de la historia y de la cultura de ese lugar. La situación de la exportación, la importación de la producción tiene un antes de esta fecha y un después. Si bien hay viñedos que están invirtiendo los grandes, nosotros en este momento estamos pasando por una etapa que puede ser crítica en cuanto a que creo que van a morir muchos viñedos se van sobre todo los más chicos, van a pasar desde viñedos a parcelas de agrado, porque no van a ser capaces de resistir este quiebre que generó el COVID y que genera la situación social en Chile. Nosotros llevamos ya desde octubre con todos los restaurantes cerrados, que son los que toman gran parte de los vinos de los pequeños productores y los venden. Con esos cerrados, los pequeños productores que viven a muy corto plazo, están teniendo la disyuntiva: o regalan su vino a muy bajo precio o cierran. Muchos de ellos han entendido que es un mejor proyecto de vida irse hacia una cosa habitacional, parcelar sus viñedos y convertirlos en parcelas de agrado. Entonces, si bien existe por un lado los grandes viñedos que tienen un respaldo económico y que pueden ir buscar, hacia ahora vamos hacia el Malbec, o hacia ahora vamos hacia el Carmener, o lo mantenemos en el Cabernet Sauvignon, yo diría que no podemos decir que Chile tiene una sola línea. Tenemos pequeños productores y tenemos grandes productores. Y los grandes productores creo que siguen ensayando, buscando en nuevas variedades algo que tienen desde siempre en variedades antiguas. Entonces, al final no tenemos una hoja unitaria que nos permita decir hacia dónde va. Sí, a lo mejor hay 2 o 3 proyectos que pueden estar yendo
hacia el Malbec, pero sin un orden. Con respecto a lo que decías vos, hago hincapié de vuelta en lo que están haciendo estos hermanos con el proyecto Las Compuertas, que es rescatar viñedos antiguos antes que se mueran, como lo que estabas contando vos. Y acá lo que nos sucede mucho, algo similar a lo que decís vos, vienen, arranque, van y te dicen, listo, ¿qué viene ahora después del Malbec? ¿Con qué vamos? ¿Con el Cabernet Franc? ¿Con esto? Digo, no, no vamos con nada, seguimos siendo Malbec. Si hacemos los mejores Malbec del mundo, porque tenemos la suerte de no tener competencia. Si bien hacemos muy buen Cabernet Sauvignon y hacemos muy bien vinos de corte, tenemos que competir contra los mejores del mundo. Por suerte, hasta hoy, con el Malbec no tenemos que competir con nadie. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de hacer Malbec si es un vino extraordinario, es un vino riquísimo que no nos compite en ningún lugar del mundo? Algo muy importante que decía Cristian, que acá algunos lo están viendo, hay que proteger al productor. Al pequeño productor hay que protegerlo. Porque cuando hay poca uva, se acuerdan del productor y le pagan bien, y cuando hay mucha uva, las grandes bodegas empiezan a pagarles a 5 años y los terminan arruinando. Entonces es importantísimo que se apoye Es una al estructura pequeño muy parecida a la de acá. Sí, sí. Si yo, ya como Daniel le gusta mostrar vinos y destacar, yo voy a destacar algunos Malbec. Malbec 2007 de Benítez. Benítez, un gran enólogo. Muy rico vino. Es primero un tipo extraordinario. Es un tipo extraordinario. Es una persona que es imposible no quererlo si uno lo conoce. Que hasta los vende bien llamado vino de autor. Hace absolutamente todo. Este yo te diría que es el... ¿Qué es este? No sé si se alcanza a ver. Ángeles del Valle de Uco. Un vino también muy rico de Ángeles. Porque de Ángeles me permitió a mí reafirmar conceptos, alejarme de esto de la gente que pone puntos y que opina de vino. Les voy a dar la lata con una historia chiquita. En una cata de vinos argentinos trajeron de Ángeles y la persona que lo traía se equivocó en el precio. Un vino baratísimo. Se había equivocado en un par de ceros. La verdad no valía eso. Pero en el momento de los que estaban en la cata, supieron el precio, el valor, antes de probarlo, todos tomaron su copa y ¡pum!, la dejaron al lado y no lo probaron. Algunos medios le metieron la nariz, así. No, está corto. ¿Con qué temperatura lo cortaron esto? ¿Cuánto está cargando la mata de esto? Y no lo habían probado, pero sí escucharon lo que costaba. Entonces, desde ese solo concepto, cuánto costaba el vino, estructuraron todo un análisis. La verdad que después nadie quiso hablar del vino, los que hablaron un poco y mal acá en Chile de él, y después resulta que vienen desde Nueva York, de la gente que es especializada, y lo mencionan, yo hice una nota en mi página, y lo mencionan como un gran vino. Y ahí todos empiezan a desesperarse y dicen, no, sí, es un buen vino, pero porque los otros dijeron. Entonces, yo creo que de Ángeles me permitió a mí reafirmar que uno sin tener tantos títulos o sin nublar la mente con tanto puntaje, puede tener un gusto personal. Y es lo que cuenta, finalmente siempre es lo que cuenta, que el vino guste o no guste. Ahora, lo que sí quiero destacar, y me da un poco de cosa y marcar las diferencias, yo no estoy mostrando vinos chilenos porque acá se muestra la gran diferencia de generosidad que hay con el pueblo argentino, que te llevan y te regalan vinos. Yo no he tenido la suerte de que me regalen vinos. No sé si elegí mal los amigos o si por generosidad, por generalidad el chileno no es regalo vino. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Porque si no me olvido. ¿Por qué toman tan poco vino en Chile? Nosotros tenemos que, la gente común sigue tomando de una manera razonable vino. Lo que pasa es que hay una élite que intentó alejar el vino de la gente común. Entonces, cuando a mí el comunicador de vino me dice, mira, yo aquí tengo, en este vino tengo grosellas, sí, del Tíbet, moscado,
y empiezan a enumerar una cantidad de sabores. Sí. Te llegan a decir que esas grosellas fueron cosechadas en el Tíbet por 15 vírgenes, de 12 sospechan, empiezan a dar unas vueltas tremendas. Entonces, alejaron el vino, le subieron los precios que son impagables, entonces se produjo una diferencia entre la persona que toma vino cotidianamente. Si tú te vas al centro sur y avanzas por las calles del sur, aquí se hace vino, y cada gente, en una cuadra tienes un par de personas que tienen unos viñedos atrás de sus casas y que producen sus propios vinos y tienen su propio sabor y producen para ellos, para su familia, para los de al lado, y siguen consumiendo vino. Pero acá en Santiago como que nos dijeron, tienes que primero tener ser un una especialista especializada como de sabueso. Entonces, como que tomas un vino y cuando te tomas el vino te quedas sin presupuesto para tomarte dos. Entonces, yo creo que es una cosa de esnovismo grande. También hay una diferencia generacional, porque los jóvenes se acercan mucho más a la cerveza que al vino. Pero eso tiene que ver con lo que dice encargado, porque si vos al joven le decís, si vos no reconoces que esto tiene montura sudada, o yo he escuchado decir a alguien que huele a regaliz, y dice, ¿vos sabés lo que es un regaliz? Eso fue uno de los grandes problemas que hubo acá en Argentina con varios comunicadores del vino, que lo que hicieron fue hacer una brecha entre, si no sos especialista y si no sabes todo, no podés tomar vino. Y si tomás un vino de 50 pesos, estás tomando una porquería. Entonces, si voy a tomar una porquería y si no sé nada, me compro una cerveza que nadie me dice absolutamente nada. Y la tomo bien fría para no descubrir el sabor. Sí, porque en realidad sobre la cerveza uno descubre un mundo, ¿no? Que también ahí hay muchas diferencias de calidad. Exactamente. Borges dice así: ¿en qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Neruda comienza la oda al vino diciendo: vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino, estrellado hijo de la tierra, vino, liso como una espada de oro, suave como un desordenado terciopelo. Y es así que nos dejamos, pero seguramente continuaremos, capaz en Argentina o en Chile, para seguir probando estos vinos, estas diversidades de sabores. Así que, hermanos chilenos y argentinos en Chile. Salud. Salud. Por el vino. Por el Por el vino.